Hermanos, abramos nuestras Biblias aquí en el capítulo número 2 de Hebreos. Vamos a tomar quizás 30 minutos. Si me paso de ahí, empiecen ahí a tirarme algo. No me tiren huevos, por favor. ¿Verdad? Allí en Hebreos capítulo 2, vamos a leer una vez más algunos versículos y tener alguna enseñanza que veníamos desarrollando el domingo pasado. Y queremos terminar este pensamiento aquí en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 4 una vez más. Dice así: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta es palabra de Dios. Oramos. Padre, Señor, una vez más venimos ahora, Señor, a abrir tu palabra, a exponerla y a proclamarla. Y Señor, reconocemos que para esto, ¿quién es suficiente? Señor, perdona mis pecados y ayúdame ahora, Padre, y ayuda a tu pueblo para que a través de esta proclamación podamos recibir una vez más hoy, Señor, tu palabra, tu consejo que viene a través de la revelación una vez más de Cristo a nuestras vidas y toda promesa y toda esperanza en Él. Señor, en esta mañana queremos ver a Jesús. Gracias, oh Padre. Llévanos a Él a través de tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, decíamos la semana pasada que en este capítulo 2, así como en el libro completo de Hebreos, hay una exhortación. Hay, podemos decir, dentro de esta exhortación, una advertencia implícita, una advertencia que tiene implicaciones muy severas. Hemos visto en el capítulo 1 que el escritor nos ha llevado a la culminación en Cristo Jesús de todo lo que Dios había hablado en el pasado y que les ha dicho a los hebreos: Cristo es la última palabra. Y ahora comienza a exhortarles acerca de esta palabra y el tema no cambia. Es decir, continúa las mismas ideas que el escritor de Hebreos ha puesto en el primero. En el primero ha descrito de una manera muy concisa, pero va ahora a explicar más profundamente la importancia o la obra y la persona de Cristo Jesús para el hombre, para la purificación de nuestros pecados como nuestra mayor necesidad, que es lo que el escritor de Hebreos comienza a decir en el capítulo 1. Y ahora nos dice que no descuidemos esta salvación, porque una vez más nos trae la referencia de las palabras pasadas de Dios. Y ciertamente dentro de esas palabras, el contexto de la ley de Moisés, que fue dada, transmitida por medio de la mediación de ángeles, nos dice, fue dada, fue entregada a través de ángeles. Los ángeles allí estaban presentes. Dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles, no es necesariamente que los ángeles hablaron, ¿verdad? O dieron la ley de Dios. La ley de Dios fue pronunciada por Dios, pero ciertamente los ángeles estuvieron involucrados allí en aquella comunicación y en aquella transmisión
aquel pueblo a través de Moisés, y vemos que en aquel pacto de la ley había promesas y advertencias que tenían que ver con cosas temporales y terrenales importantes, tales como la tierra prometida, tales como la formación de una nación, tales como el poder instaurar a un rey en ella, tales como el defender contra enemigos que quieren arrebatar esta nación, su rey, la tierra y la prosperidad que Dios quiere para ella. Y Dios entonces dice a través del autor de Hebreos, y ciertamente cuando el pueblo no obedecía la ley, había justa retribución. En otras palabras, vemos que el pueblo, al fallar bajo el pacto de la ley, perdían ¿qué? Tierra, perdían en las guerras contra los enemigos, eran conquistados, perdían sus cosechas, perdían su prosperidad, finalmente perdían su rey. Y todas estas cosas fueron en justa retribución por la desobediencia a la ley. Hemos visto que ciertamente Dios, a través de estas consecuencias, le comunicó a un pueblo que por la ley no podían vivir, porque ellos eran transgresores de la ley, y por la ley era el conocimiento del pecado, para entonces llevarlos a un mejor pacto con mejores promesas, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, donde aquellas cosas temporales y terrenales que apuntaban a realidades eternas y celestiales, las recibimos ahora por la sola fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, si el haber rechazado aquellas palabras de la ley y el haber desobedecido recibió justa consecuencia y retribución en lo que vemos en toda la historia de Israel, ¿cuánto no más recibirá aquel que rechace la última palabra de Dios para el cumplir de la herencia espiritual y eterna en Cristo Jesús? Viene entonces la advertencia: no nos deslicemos, no rodemos al lado de esta gran verdad, de esta gran obra que Jesús ha hecho, porque si rodamos, y como ciertamente los hebreos estaban tentados a hacer, volvemos atrás o queremos ir a otro lado, ¿a dónde iremos? Y recordamos entonces las palabras de Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y vemos ahí la expresión de un corazón que ha venido a entender la gran importancia, la necesidad del alma, que es la vida eterna, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, porque mis pecados han hecho separación entre yo y Él. Y la gran tragedia del hombre es que, separado así de Dios, la Biblia dice que está en muerte, en condenación, bajo la ira de Dios. Y si así pasa una eternidad, pasará una eternidad separado del Dios de la vida. Y la promesa del Evangelio nos dice: si vemos en esa realidad y en esa condición del hombre nuestra mayor necesidad, entonces podemos ver a Cristo como la respuesta para esa necesidad. Y recibiendo a Cristo como la respuesta para esa necesidad. ¿Para qué necesidad? Soy un pecador malvado y mis pecados han hecho separación entre mí, entre yo y Dios. Mis pecados me han desprovisto de la vida. Mi propia búsqueda de mis propios dioses, mis placeres, mis deleites, mis agendas, mi propio trono, me ha separado de la vida y estoy bajo la ira y bajo la condenación de Dios. Necesito un Salvador que me rescate y me reconcilie con el Dios de la vida.
que cuando vemos esto como nuestra mayor necesidad, entonces podemos ver a Jesús como la única respuesta. Pero hay un peligro. Habiendo dicho estas cosas, hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que nos deslicemos de esa verdad. Que abandonemos la confianza del principio. Que abandonemos la fe. Y ahora yo sé que alguien puede decir, pastor, nosotros somos de los que creemos que nunca perdemos la fe. Y cuando decimos eso, decimos verdad. Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios han recibido como un regalo la fe, y aquel que es un hijo de Dios jamás perderá su salvación, jamás perderá su salvación. Habiendo dicho eso y teniendo las doctrinas reformadas, ¿verdad? Y diferentes apelativos, como querramos llamarle, la palabra habla. Y la palabra, al hablar, hay que prestarle atención. ¿Y qué es lo que le dice la palabra a la iglesia a través de la carta, de la exhortación, de la advertencia a los hebreos, que es por ende una advertencia para nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto es para ti y para mí. ¿Cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás si descuidas las palabras de Cristo para ti? ¿Cómo escaparás si descuidas la redención de Cristo para ti? ¿Cómo escaparás y a dónde te irás fuera de Cristo? ¿Dónde te esconderás de un Dios vivo que es fuego consumidor? Fuera de Cristo. Una advertencia implícita para la iglesia visible. Porque la invisible no la ¿qué? No la conocemos. Ciertamente Dios sabe de quién es de Él, ¿verdad? Ahora también decíamos la semana pasada, para entrar, porque quiero venir a un ejemplo. Hermanos, quiero venir a un ejemplo que nos da el libro de Hebreos, de esta advertencia y cómo se da y cuáles son sus dinámicas. Es lo que vamos a ver en los próximos 20 minutos, ¿verdad? Pero decíamos la semana pasada, y vale la pena recordarlo, que hemos tenido dos inclinaciones. Ciertamente la advertencia está ahí y la tomamos como una advertencia real y verdadera, de una manera o de otra. La iglesia la toma, la iglesia que está seria. Ahora, ha habido diferentes maneras de tratar con la advertencia. Y aquí es donde quiero volver a enfocarlos, por donde creo que es el camino que Dios quiere que caminemos. Ciertamente ha habido aquellos que dicen, ok, ahí está la advertencia, pero no te preocupes, porque tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Y se ha tratado con esta advertencia de esa manera. No te preocupes, la doctrina de la elección. Y ahí decimos, y ciertamente la doctrina de la elección, la cual la creemos, trae un consuelo y un descanso a nuestras vidas. Pero si nosotros solamente basamos nuestra seguridad en la doctrina de la elección, nosotros podemos perdernos. Entonces, ¿cómo nos vamos a perder? Sí, porque Dios no te salva por creer la doctrina de la elección. No te salva por creer la doctrina de la elección, no te mantiene por creer la doctrina de la elección. Ciertamente tú puedes decir, yo creo que yo soy un escogido. Yo creo que Dios me ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y puede ser verdad o puede ser ¿qué? Mentira. Puede ser verdad y puede ser mentira. Puedes estar equivocado acerca de lo que tú crees que Dios te ha escogido y te ha elegido. Son nuestra seguridad. El no descuidar nuestra vida delante de Cristo y la persona de Jesús y sus promesas no tiene referencia primero. Estamos diciendo que la doctrina de la elección no es importante. No, tiene un lugar.
ciertamente tiene un valor, pero que no es la base y el eje del aseguramiento del cristiano, y no es el referirnos a ella lo que nos ayuda entonces a decir: mi salvación está segura. Ciertamente, como eso es verdad, algunas personas lo han reconocido, y una gran mayoría en la historia han reconocido que yo no sé ni quién es elegido, ni si yo aunque soy elegido, excepto a que hay una evidencia. Y entonces sacamos el poder asegurar y el poder guardar esta salvación de los recesos de la eternidad y los decretos, y las traemos, la aterrizamos ahora bien profundo, como cuando nos tiramos de un paracaídas, ¿verdad? Y nos tiramos y decimos: no puede estar allá, tiene que estar ¿dónde? Aquí en el suelo, en el piso, aquí tiene que estar en la práctica de las cosas que yo hago. Ciertamente, para yo reconocer que soy elegido, tengo que ver que hago buenas obras. Y entonces ha habido un pensamiento que quiere asegurar el hecho. ¿Cómo escaparemos si no descuidamos una salvación tan grande? La elección me asegura. No te asegura, a lo mejor estás equivocado. Pues otra ala entonces dice: bueno, traigamos esta elección y hagamos esta elección una confirmación de ella basado en nuestras buenas obras. Y si veo buenas obras en mi vida, puedo asegurar que tengo la salvación y que no la estoy descuidando. Pregunta: ¿será que hay alguien que va a terminar en el infierno que cree la doctrina de la elección? Pregunta: ¿será que hay alguien que va a terminar en el infierno que vemos en su vida aparentemente buenas obras? Por lo tanto, ahora, después de haber dicho eso, ¿la doctrina de la elección es importante? ¿Tiene un valor y un rol en la vida cristiana? Las buenas obras son importantes y necesarias y tienen un valor en la vida cristiana. Pero ¿cómo aseguramos el no deslizarnos de Cristo? La premisa que les traigo es que aunque estas dos, doctrina y práctica, tienen un rol y una función, hay algo más esencial e importante de la cual estas dos, ya tanto la doctrina y su aplicación a mi mente, a mi corazón, como la práctica de las buenas obras, depende. Y para eso entonces, hermanos, queremos ir al caso en cuestión. Vayamos un momento entonces a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y escuchamos lo siguiente en este pasaje. ¿Cómo no deslizarnos? ¿Cómo cuidar esta salvación tan grande? ¿Cómo quedarnos apegados a la persona de Jesús y perseverar hasta el final? ¿Cuál es la esencia de esta práctica? ¿Cuáles son las dinámicas de aquel que no descuida su salvación? Veamos aquí entonces en Hebreos 12, comenzando en el versículo 15, dice lo siguiente: mirad bien. Fíjense cuántos capítulos han pasado ya y la advertencia vuelve a ¿qué? A salir. La misma advertencia, el mismo tema vuelve a relucir. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se fijan que es la qué? La gracia de Dios, lo cual se levanta y tiene que levantar una pregunta en nosotros: ¿y qué es la gracia de Dios? ¿Y qué es la gracia de Dios? Alguien puede decir: la gracia de Dios es la doctrina de la elección, y ciertamente incluye eso. Otra persona puede decir: la gracia de Dios es que podemos hacer obra y nuestra transformación, y ciertamente incluye eso. Pero cuando solo hemos dicho esas dos cosas, hemos dejado de decir lo más importante, lo esencial para no deslizarnos de esta salvación tan grande. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? El escritor no. Eso es un resultado de amar, eso es un resultado de la gracia. La gracia de Dios se manifiesta amando a Dios, nos enseña a amar a Dios.
ciertamente. La gracia de Dios nos enseña a amar a Dios. Pero pregunta, ¿somos salvos por amar a Dios? ¿Somos justificados delante de Dios por nuestro amor? Justificado pues por el amor, tenemos paz para con Dios. ¿Dice así? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el amor es un resultado de esa fe, ¿verdad? Pero volvamos a esta idea entonces de lo que es la gracia de Dios. El escritor de Hebreo nos ha hablado de ella desde el primer capítulo. Y nos dice que Cristo fue entregado para la purificación de nuestros pecados. Para la purificación de nuestros pecados. Que el Dios que debiera enviarnos al infierno, porque no le hemos amado, porque nunca le amamos como debemos amarle, porque nunca amamos al prójimo como debemos hacerlo, porque somos malvados, porque no hacemos la voluntad de Dios siempre como debiéramos hacerla. Allá en Juan 8 Jesús dice: yo siempre hago la voluntad de mi Padre. ¿Puedes decir eso tú de ti mismo? No puedes decirlo. Ciertamente hay frutos en nuestra vida de hacer esa voluntad, pero Cristo siempre hizo la voluntad del Padre, siempre lo amó, siempre se deleitó en ella, cumplió esa ley de bondad, de bien, justa, santa, espiritual, en la cual nosotros fallamos y patinamos todos los días. Y el Dios que por causa de que nosotros no le hemos honrado al poder escuchar sus santos mandamientos y reconocerlo a Él como Dios y a nuestro prójimo como nuestro proyecto para hacerle bien, debiera condenarnos, porque justamente lo merecemos. ¿Qué merecemos? Si no queremos a Dios porque no lo amamos como debiéramos amarlo, Dios debiera decir: bueno, tranquilo, bye bye, hágase tu voluntad. Ciertamente. Y ciertamente Dios lo va a hacer un día con los impíos, con aquellos que no han venido a Cristo, habiendo rechazado a Dios toda la vida. Simplemente es justo de que Dios un día, cuando te encuentres con Él, porque escúchame, alma, te vas a encontrar con Dios. No tendrás ese día donde esconderte. Y vas a tener que darle cuenta a Él. Y todos nosotros, lo que merecíamos delante de ese encuentro con el Dios santo y justo, no el Dios caprichoso, no el Dios arbitrario, no el Dios injusto, el Dios santo, justo y bueno, que en su ley se revela como santo, justo y bueno. ¿Por qué santo, justo y bueno? Porque dice: yo soy todo bien y toda bendición, solo a tu Dios adorarás. Cada vez que nos volteamos a otros ídolos, dejamos de tener bendición. Tu bendición es Dios, no tu casa, no tu trabajo, no tu dinero, ni siquiera tus familias. Yo sé que hablamos así ciertamente. Qué bendición tener tal cosa, qué bendición tener aquello. Pero sin Cristo, todo eso es basura. Dice el Salmo 38, creo, que Dios toma lo preciado del hombre, la belleza del hombre. Deja ver si lo puedo, para no decirlo mal. Creo que está ahí, me parece, en el Salmo 38, que es lo que Dios hace con nuestra belleza. Discúlpeme, Salmo 39. En el Salmo 39, versículo 10 y 11 dice lo siguiente: quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Y escuchen esta frase, hermanos. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Cuando el hombre rechaza
el primer mandamiento, dice, hay algo que al menos compite de estima delante de ti, oh Dios. Hay algo que yo puedo buscar, proveer, hacerme de, que es estimado y valioso, y no tiene que ver contigo. Dice que Dios va a deshacer eso como polilla, porque fuera de Él lo que hay es muerte y vanidad y corrupción. Muerte, vanidad y corrupción. Dios, el infierno es precisamente tú y lo que es estimado para ti, para el hombre natural. ¿Qué es el infierno? Tú y tus tinieblas, tú y tu gloria. Pero la gloria del hombre es ¿qué? Tinieblas. Tú y tu luz, y la luz del hombre es ¿qué? Oscuridad. Tú y tus riquezas, y las riquezas del hombre es ¿qué? Pobreza. Tú y tu brillo, y el brillo del hombre es vanidad y vergüenza. El infierno será esa existencia donde el hombre finalmente tendrá que someterse al juicio de Dios. Y Dios lo va a hacer de una manera tan justa, porque va a dejar al hombre a todo lo que el hombre ha perseguido a expensa de Dios. Te va a dejar contigo mismo. Ya que te amas tanto, Dios te va a dejar contigo mismo, para que te ames por toda una eternidad. Oye, qué liberación para algunos. Finalmente van a poder amarse a sí mismos con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Finalmente, decía un filósofo, creo que es Christopher Hitchens, que ya murió. Y ciertamente Christopher Hitchens es un ejemplo de un impío honesto. Porque él decía, si a mí me ponen en el cielo, yo odio a Dios. Si yo termino en el cielo, decía él en su locura, odiaría ese lugar, porque toda mi vida la he pasado tratando de desmentir a ese Dios y de oponerme a Él. Que me llevaran al cielo al final de mi vida con mi agenda y mis pensamientos sería un infierno. Ciertamente se cuenta que Christopher Hitchens en los últimos momentos, y uno de sus oponentes en debates, dice que Christopher Hitchens tuvo un tiempo de esta enfermedad terminal y le hacía muchas preguntas. Dios quiera que haya hallado la gracia y la misericordia de Dios, y que no haya sido dejado con las miserias de Christopher Hitchens, con la oscuridad afuera, con el gusano que nunca muere, con el crujir de dientes, con amarguras y vergüenza y deshonra perpetua. ¿Para qué decimos esto? A través de la predicación de la ley. Estamos predicando la ley. Predicando la ley. Para ver si puedes apreciar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es eso que nosotros merecemos? Y que continuamos teniendo un impulso y una inclinación a querer establecer mi propio reino y mi propia agenda, y a buscar mi propia gloria y mis propios ídolos. Dios nos rescata de ella. Dios nos persigue y nos busca. Y Dios te dice, fuera de Cristo estoy airado contra ti todos los días. Pero escucha, alma, después que te he dicho de tu condenación y de tu terrible destino fuera de mí, escucha, alma, yo, el Dios de justicia y el Dios de santidad, el Dios bueno, también soy un Dios de benevolencia, de misericordia y de gracia.
Y por eso es que quiero tratar contigo, no dejándote, abandonándote, sino quiero tratar contigo a través de mi Hijo. La gracia es el favor y la disposición de Dios de tratar a pecadores como justos, como perdonados y amados a través de su Hijo. La gracia es un atributo de Dios que viene a nuestras vidas y cuando viene nos revela nuestra condición y que la respuesta a mi condición es la gracia de Dios, que Dios no me tiene, queremos decir que para yo poder salir de mi condición, la respuesta a mi condición es que Dios me trate con perdón y con misericordia. La gracia es el trato de Dios a pecadores en Cristo. Eso lo predicamos cada vez que predicamos el Evangelio. Si queremos que las personas compren a Cristo haciendo algo, no estamos predicando la gracia. Porque la gracia no se compra, la gracia no se merece, la gracia no se puede hacer nada para ganarla ni merecerla, es gracia. Es gratuita, es libre. Justificado pues gratuitamente por su gracia. El Espíritu Santo utiliza hasta una doble frase, lo que diríamos una redundancia. La gracia no de por sí mismo es un concepto que quiere decir regalo. ¿Por qué el Espíritu Santo añade allá en Romanos 3? Justificados gratuitamente por su gracia. Justificados sigue recibiendo un regalo por un regalo. Porque la gracia de Dios es para aquellos que no pueden hacer absolutamente nada para merecer nada delante de Dios. Absolutamente nada. Y la gracia de Dios viene a un alma que comprende eso y recibe ahora como regalo delante de Dios. Habiendo dicho eso, vengamos al ejemplo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar el trato de Dios gratuito y libre a través del sacrificio de Jesús. ¿Cómo es que alguien va a dejar de alcanzar eso que es un regalo? ¿Cuántos de ustedes han querido dar un regalo? ¿Y ustedes qué? No los han recibido. No lo han recibido. Por cualquier razón. Pueden haber razones válidas, razones no válidas también, ¿verdad? Pero ciertamente en la idea de un regalo está implícito el hecho de que un regalo, lo único que se puede hacer con él es que extender la mano y recibirlo. Mirar a algunos de ustedes, no deje de extender la mano como un mendigo a recibir el regalo de los cielos. Pero ¿cómo es que alguien va a dejar de hacer eso? ¿En qué mente cabe tal cosa? ¿Cómo es que alguien puede hacer esto? No sea que brotando alguna raíz de amargura, y ahora estos dos términos de gracia y amargura se enfrentan. Y déjeme decirle algo, hermano, que descubrimos cuando vimos este término amargura en el griego, en el original. En otras palabras, ¿quién es el que deja de alcanzar? Comienza a caminar, está entre nosotros, ciertamente, que bueno, los cristianos, la iglesia. Oye, me han dicho que la iglesia es positivo, ahí las personas tienen una mente positiva, buena, son personas morales, voy para allá, mi vida va a cambiar, oye, me van a pasar cosas buenas, mi vida es un desastre, voy a ir para allá para que ayudar a mi vida y que las cosas me empiecen a ir bien, tremendo. Y uno por allá muy popular dice, y te voy a dar mi mejor vida ahora, tu mejor vida ahora. Y otro por allá dice, y te voy a dar riqueza. Y otro por allá dice, y no vas a tener más enfermedades. Y otro por allá dice que vas a ser cabeza y no cola. Yo tengo que probar aquello, si todo eso es lo que yo quiero. Y vienen entonces, empiezan a caminar y se bautizan y toman la cena y están allí y Cristo, etcétera. Y ciertamente en algunos lugares continúan allí y el pastor viene y les dice, declaremos esto y aquello y ahora tenemos dinero y nos va a ir todo bien, etcétera. Pero cree, no dudes, tu mejor vida ahora, no traigas nada adverso negativo, continúa confesando y esperando. Y ciertamente algunos
bajo esa vorágine y esa influencia, se esfuerzan y tratan de hacer bien y tienen negocio y les va bien o dan dinero y de alguna manera reciben dinero, no sé de qué fuente, quién se los habrá dado, y dicen, oye, esto es verdad, Dios me está prosperando, tengo mi mejor vida ahora. Hay que ir a hacerse cristiano para tener nuestra mejor vida ahora, ciertamente. Ven a Cristo. ¿Para qué? Para que te dé salud, dinero y amor ahora. Pero ciertamente, en algún momento, en algunos, o en esos mismos, cuando se les predica el verdadero evangelio, que es ven a Cristo, porque si no vienes a Él, pasas una eternidad separado del Dios de la vida, y tus pecados han hecho separación entre ti y Dios. Y tu mayor problema es tu pecado, y tu única solución es la solución al pecado, y es Cristo a tu favor, como un mendigo reconociendo que todo en ti está listo para ser quemado y comido por las polillas y el gusano, y lo único que puedes recibir es el regalo de los cielos y de la vida eterna, donde Dios ahora viene ciertamente contigo para consolarte, ayudarte en las pruebas, para que no pierdas la fe, para continuar diciendo, tienes una esperanza en los cielos. Tu vida ahora no necesariamente es la mejor, pero tienes una herencia en los cielos. Ahora has perdido quizás familiar o amigo o matrimonio, pero el amante de los cielos nunca te abandona. No te desanimes. Ahora has perdido salud o trabajo, pero el Rey y el amante de los cielos no te abandona. Tu herencia está allí y el Espíritu Santo en ti, dándote testimonio de aquella confianza y de aquel amor y de nueva creación en la resurrección. Y el creyente los recibe, pero el que está pero no es, en algún momento se levanta bajo esa predicación una raíz de, ¿qué quiere decir eso? Pues vamos ahora, vengamos al lenguaje original. Viene de la palabra que quiere decir pico, el ser picado. Pick es la palabra. Existe en inglés, me fue muy bueno poder llevarlo al inglés también, porque ciertamente en inglés tenemos un ice pick, ¿verdad? Y existe también en español un pico. ¿Para qué es un pico? Te corta, te corta, te corta. La ley, dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada. Ciertamente tiene un filo, dos filos. Ciertamente entonces, hermanos, en las dinámicas de caminar con Dios y de la fe, vamos a tener momentos y bajo la predicación que nos vamos a sentir mal. Porque Dios está picando ¿qué? La carne, nuestros ídolos, nuestros dioses, mostrando nuestras miserias bajo la predicación de la ley. Nos pica Dios, pero Dios nunca quiere picar para dejar allí. ¿Cuál es el deseo de Dios expresado en Cristo? Expresado en la cruz. Yo quiero que el hombre que se arrepienta y venga salvación, que pueda entender que su picadura viene de mí para mostrarle el filo que es un bálsamo que sana la herida, que aplica salva, ungüento, bálsamo a la herida que Él ha hecho de nuestra carne, porque nuestra carne está engrandecida y Él entonces nos humilla, nos pica, nos corta, para ciertamente habiendo sido cortados. No se trata de tu mejor vida ahora. ¡Ay! No se trata de que siempre vas a tener salud. ¡Ay! No se trata de que vas a tener riquezas y todo te va a ir bien. ¡Ay! No se trata de que nunca le va a pasar nada a un familiar tuyo. ¡Ay! No se trata de que tú eres bueno y de que por tus obras yo te bendigo. ¡Ay! Pero espérate, no te vayas todavía. Cristo ha sido entregado por ti como un regalo para que todo lo que tengo yo en mi corazón y en los cielos tú los recibas ahora por la fe y a través
de recibir a Cristo y ese regalo que se recibe por gracia, creyendo el trato de Dios de misericordia y de perdón hacia un pecador como yo que no merece nada. Esa es la gracia de Dios que nos enseña. Cuando habiendo sido picado, el Señor trae su otra voz, su otra palabra de promesa, de evangelio, que es toda parte de su palabra. Nos dice, pero hijo, yo di mi vida en Cristo, di la vida de mi hijo para salvarte, para perdonarte, para darte una herencia en los cielos. Quizás esta vida ahora no vas a ser rico, pero tienes riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizás en esta vida ahora vas a lidiar con una enfermedad, pero pasarás una eternidad en salud eterna. Quizás en esta vida ahora vas a ser pobre, pero pasarás una eternidad en calles de oro. Quizás ahora tienes ansiedad y estrés y problemas, pero en Cristo Jesús tienes promesa de resurrección a una nueva vida y ahora puedes confiar y esperar, porque cuando confías y esperas en la promesa, puedes descansar y aquietar tu alma. El que no es picado y sanado así, se queda con la picada. ¿Y qué hace la picada? Dios me dijo, mira esto, me han quitado esto, no tengo. ¿Empezamos a qué? A murmurar, a quejarnos primero contra quién. Esta amargura ciertamente puede infestar a muchos a mi alrededor y lo va a hacer. Pero primero es contra quién? Contra Dios. Así pasó en la historia de Éxodo. Las cosas allí fueron escritas para ilustrar ciertamente nuestro caminar ahora. Que vemos cuando el pueblo pasaba y caminaba y ciertamente Dios le daba agua y le dio pan y el maná. Y en algún momento cuando Dios dejaba de dar, ¿qué hacía? ¿Empezaban a qué? Salía la picada, estaban picados contra Dios y Dios esto y Dios aquello y Dios aquello. Y después los representantes de Dios y Moisés y Aarón, etcétera, etcétera. Estaban picados, se llenaron de amarguras. Algunos cayeron en incredulidad, como vamos a ver después en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, que nos ejemplifica este pecado de no creer y confiar en Dios, de que yo, que no merezco nada, Él es el proveedor a través del sacrificio del sustituto. Este hombre que ahora se nos va a hablar aquí, dice, una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos hablar de eso y vamos a ir a hablar de eso en otra oportunidad. Ciertamente me contamina a mí porque me pica y empiezo a dejar de confiar en la verdadera provisión de Dios y empiezo a quejarme contra Dios porque no me está dando lo que yo quiero. ¿A cuánto de ustedes le ha pasado que usted ha querido algo y la persona que usted quiere que se lo dé nunca se lo da o no le da lo que usted quiere? Yo creo que me dé esto, yo creo que me dé esto, y nunca te lo da. Y lo que te da es otra cosa. ¿Cómo te sientes? Picado, amargado, porque lo que tú quieres que esa persona te dé no te lo da. Pero esa persona no es Dios. Dios te lo ha dado todo en Cristo Jesús. Pero ciertamente cuando queremos y deseamos, pero no recibimos, ¿a quién le echamos la culpa primero? A Dios. Cuando se viene a manifestar que lo que queremos y deseamos no es Cristo, nos deslizamos y descuidamos esta salvación tan grande y nos vamos tras los ídolos de nuestro corazón. Ciertamente se va a manifestar en una serie de obras de la carne, pero todo lo que está obrando allí es porque hay un corazón de incredulidad que al final ni siquiera va a tener semblanza de ser cristiano, va a abandonar la fe o se va a ir para un lugar donde el nombre de cristiano sea lo único que quede, pero lo que verdaderamente tienen es sus propias agendas. ¿Dónde está la iglesia liberal cristiana hoy? Haciendo obras de caridad, luchando causas sociales y justas, luchando en contra del racismo, luchando a favor de las mujeres, estableciendo hospitales y clínicas, etc. Y Dios les va a decir un día, apartados de mí, nunca
os conocí. Porque ciertamente Madonna hace eso también. Y los artistas de Hollywood hacen eso también. Pero lo que no hace el hombre natural es: yo soy un miserable, Cristo es mi Salvador y mi única esperanza. Eso lo hace el alma que viva bajo esa convicción. Es el alma que continúa acercándose y buscando a Cristo a través de los medios de gracias. Ciertamente puede haber dificultades, caídas, pecados, momentos de enfriamiento, pero la disciplina del Padre está ahí con el Hijo que ha venido a entender que su bendición está en los cielos, está en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo ahora en confianza y en amor. Cuando estamos desprovistos de eso, nos pasa como a Esaú. ¿Qué le pasó a Esaú? Terminamos con esto. No sé, versículo 16, no sea que haya algún fornicario profano. Dos palabras muy sugestivas. Fornicario tiene que ver con aquello que se vende. Lo que se vende viene de esa raíz de pornía, que tiene que ver con pornografía, que tiene que ver con inmoralidad sexual, pero eso que el griego utiliza para referirse a esas áreas, la palabra lo utiliza con una connotación espiritual. No se fijan que dice, han fornicado contra mí. ¿Cuándo fornicaron contra Jehová? Viene de una palabra, de una raíz que quiere decir vender. En la prostitución, la mujer o el hombre coge el cuerpo que debe ser, ¿verdad?, visto como algo valioso, que Dios nos ha dado esta vida conforme a su imagen y semejanza para vivirla para Él y deleitarnos en sus dones. ¿Y qué hace el hombre o la mujer en la pornografía, en la prostitución, en la inmoralidad sexual? Trata su cuerpo como algo que inmundo, común, para ser vendido, usado ahí. Pisotéame ahora ahí, pisotéame tú después, pisotéame tú, pisotéame aquí me entrego a ti, me entrego allá, pisotéame. Lo profano es aquello que es para ser pisoteado. Eso literalmente es lo que dice la palabra. Y la fornicación es aquello que se vende y se distribuye y se comercia porque puede ser pisoteado y es común. ¿Qué quiere decir esto con respecto al tema de Esaú? Oye, hermano, dame ahí el plato de frijoles, que yo lo que tengo es un hambre, brother. Eso sí es un Esaú cubano, ¿verdad? No, está bien, pero dame tu primogenitura. ¿Qué edad tengo yo? 30 años. De aquí que yo, bueno, vamos a ver, después yo veo eso, porque yo he oído que esa primogenitura tiene que ver con que me den más tierra, con que me tengo poder en la autoridad en la familia, y a lo mejor puedo tener más de los camellos, de las vacas. Bueno, ahora lo que necesito es un plato de comida. Y después veré eso. De todas formas, yo a lo mejor me puedo resolver eso por mí mismo. Y le da la primogenitura, se la vende. La trata como algo profano, la vende, fornica con una bendición espiritual que ciertamente tenía connotaciones físicas, materiales y temporales, pero que tipificaban y apuntaban a lo que dice Hebreos capítulo 1, cuando introduce el primogénito en el mundo. Porque el primogénito no era Esaú, ni era Jacob, ni fue Adán. El primogénito de los cielos es Cristo. Notando que nosotros no podemos adquirir, poseer, ganar, llegar a la bendición por nuestros propios recursos. La tenemos que recibir como un regalo de los cielos, y es el primogénito de los cielos, el Hijo de Dios, el cual allí Jacob, Esaú, no estaba valorando ni tenía en mente, y lo trata como profano. La aplicación hoy es precisamente esa, que cuando tratamos como profano, como común, la sangre de Cristo, su oferta, la oferta del Dios de misericordia y gracia en Cristo Jesús, con una herencia eterna en los cielos, y tú dices, no, yo lo que quiero es esto, aquello, estoy bravo contigo y no me interesa para más nada, y ya quiero ahora un plato de comida.
y renuncio a Cristo y a lo que Él quiere darme. Odio que quieras darme el cielo, yo quiero la tierra. Entonces deja de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Y dice, pastor, yo estoy en temor. Es bueno que haya temor, pero el temor da lugar ¿a qué? A la confianza y al amor. Pero que ciertamente Dios muestra a través de su ley que Él es un fuego consumidor. Ese mismo Dios te muestra a través de Jesús que Él se ha apaciguado a favor del pecador. Y te dice hoy, alma, ven a Cristo. No lo trates como algo mundano, común. No te vendas tras los hilos de tu alma. Pastor, ¿pero qué hago? Porque veo estas luchas. Veo que ciertamente muchas veces yo me he prostituido. Aarón también se prostituyó. ¿Verdad? No, hermano, salió ahí del fuego el burro ese, ¿cómo se llama? El toro ese, no sé cómo fue. Ciertamente por razones, cualquiera razones, Aarón y los hijos de Dios y Pedro y tú y yo estamos llenos de debilidades y de enfermedades y de pecados. Pero ¿sabes qué? Hay uno que vivió una vida donde la voluntad del Padre nunca fue profana y común. Y eso lo hizo por ti. Hay uno que vivió una vida donde Él nunca se vendió y comerció la voluntad de Dios para su vida, sino que la mantuvo en su corazón y en su alma y fue su deleite de principio a fin. Y eso lo hizo por ti y por mí que somos débiles. ¿Y cómo es entonces que no descuidamos esta salvación? Cuando Él nos vuelva a decir en hebreo, acercaos pues al trono de la gracia. Pero ¿puedo ir así sin nada? Es gracia. Vendrás a recibirla. Vendrás suplicante a los brazos del buen Salvador, reconociendo tus pecados. Ya sea que sea por primera vez para reconocer y ser salvo, ya sea que ya seas un hijo de Dios y digas, tengo que venir a comer y a beber de Cristo otra vez y a ser renovado en su regalo en mi vida y a recibir gratuitamente todas las cosas por el oír de fe. Dios quiera que de ambas maneras Cristo se vuelva apreciado para ti y que no descuidemos esta salvación hasta el último día de nuestras vidas. Digamos, Cristo es mi única esperanza, mi única respuesta y mi mayor tesoro. Oramos. Padre, gracias. Gracias una vez más en esta mañana, Señor, por llevarnos a tu Hijo, de donde sale toda bendición para nuestras vidas a través de la fe, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Padre, reconocemos una vez más nuestras maldades, nuestros yerros, todas aquellas cosas que vemos bellas en nosotros mismos y nos volteamos a ti diciendo, Señor, perdónanos. Necesitamos la justicia de tu Hijo, el perdón de los cielos y ser cubiertos por ella para poder hoy otra vez tener paz, vivir, amar, servir, caminar en obediencia y en santidad y ser renovados una vez más delante del Señor en fe y confianza y delante de los hombres en humildad, en servicio y en amor. Padre, ponemos todas estas cosas en tus manos y sabemos que obras a través de tu palabra. Y el pueblo de Dios dice en el nombre de Jesús, amén y amén y amén.